Yo misma asisto con el psiquiatra para ver qué está pasando porque de verdad me estaba muriendo del dolor. Y ahí me detectan un trastorno que se conoce como borderline. Cuando aprendes yo misma asisto con el psiquiatra para ver qué está pasando porque de verdad me estaba muriendo del dolor. Y ahí me detectan un trastorno. A Transformación, un espacio donde la energía y el propósito se convierten en acción. Soy Gaby y estoy aquí para impulsarte a tomar decisiones conscientes que generen un cambio positivo en tu vida. No se trata solo de soñar, sino de manifestar y actuar. ¿Estás listo para transformar tu realidad? ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy estoy con una mujer espectacular, una mujer que ha transformado su vida y ustedes saben que este podcast es de transformación, ¿no? Transforma, es esta habilidad que tienes, que desarrollan las personas con acciones concisas y precisas para llevar su vida a otro nivel y un cambio completo de actitud. La actitud, ¿no? Que no es solo cómo enfrentas la vida, ¿no? Sino cómo decides transformarla. Y el día de hoy estoy con esta mujer, esta guerrera de luz, que ha logrado transformar por completo su vida, nada más y nada menos que Marcela Guerrero. Marce, gracias por estar aquí, hermosa. Amiga, muchas gracias por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas de estar sentada frente a ti, platicar un ratito contigo y pues mostrarle al mundo cómo es que pueden transformar su vida con acción, como bien tú dices, ¿no? O sea, empezando por la mente y bueno, siguiéndole con las acciones. Así que gracias por invitarme, pues aquí estamos. Gracias por estar aquí, es un honor para mí. Marce, Gracias. vamos empezando con una pregunta crucial. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Pues mira, la verdad es que tenía toda la vida viviendo cosas que no me gustaban, pero siempre pensaba que venían de afuera. Siempre pensaba que los demás, que ya sabes que yo no nací para amar, que no había cosas buenas para mí, hasta que hace 13 años tuve una situación pues que me dobló. Como tú sabes, soy mamá de 2 y cuando Elías, mi hijo menor, nació, pues yo ya tenía esta situación conflictiva con el papá y al año 3 meses pues me separan de mi hijo, ¿no? Y me separan de mi hijo en un momento en donde yo estaba con depresión postparto y luego además yo misma asisto con el psiquiatra para ver qué está pasando porque de verdad me estaba muriendo del dolor. Y ahí me detectan un trastorno que se conoce como borderline. Marce, ¿quién te separa de tu hijo? Pues el papá, los abuelos y honestamente la situación que estaba viviendo, si hoy yo me asomara a esa situación y pudiera verla desde la persona que hoy soy, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. O sea, tenías de frente a una persona que parecía peligrosa, que en ese momento era yo, y por otro lado, pues al hijo de estas personas, que era así como de, bueno, pues sí, también tiene 1000 broncas y todo, pero ¿a quién podemos controlar más, no? Y entonces se tomó esa elección en ese momento que pues a mí me devastó totalmente, combinado con la depresión postparto, el borderline, que de verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pues me empezó a realmente resquebrajar en muchos sentidos, pero creo que la cosa buena de todo esto fue que yo tuve genuinamente que pedir ayuda, o sea, sentí que ya sola no podía, necesitaba un profesional y bueno, ha sido un camino de uno y otro, empezando por el psiquiatra que me vio en ese momento y que me dijo, pues sí, en este momento necesitas medicación, pero lo que necesitas es un entrenamiento mental, porque el borderline se puede controlar con un entrenamiento mental una vez que sales de la crisis, en ese momento yo estaba teniendo una crisis, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenías? Tenía 34 años. ¿Hasta los 34 te diste cuenta que eras border? Sí, y ahí es donde empiezo a voltear hacia atrás y a darme cuenta que en mi vida había habido cosas que en muchos sentidos pues habían sido elecciones mías, ¿no? O sea, estaba junto a la basura, pero yo la había recogido, ¿no? Ya. Era la que, me acuerdo que una terapeuta un día me dijo, tú eres de las que le da la piñata y entonces la piñata cae y los dulces se caen al suelo y todos lo pisan y tú vas por el dulce más podrido, más pisado, más jodido. Era
ese tipo de persona. Entonces, al final, sí estaba viviendo cosas que me devastaban, que no me gustaban, pero yo las estaba eligiendo. Yo estaba eligiendo eso, ¿no? Porque al final actuamos, tanto si sabemos como si no lo sabemos, estamos generando esta realidad. Y la verdad es que cuando aprendes el poder del pensamiento, definitivamente empiezas a poner más atención en lo que está en tu cabeza porque sabes que un día va a estar en tu vida, ¿no? Y eso era lo que pasaba conmigo, tal cual. Oye, Marce, me encantaría que nos pusieras un poco en contexto a las personas que no saben qué es un border, qué es una personalidad, un trastorno de la personalidad límite. Ajá. ¿Qué es? Básicamente dime los rasgos o qué tipo de personalidad, porque entiendo que ya te has dedicado muchísimo al estudio y al entendimiento de esto, ¿no? Sí, una persona con el trastorno borderline es una persona pues que vive en los bordes, en los límites, no tiene límites, es blanco o es negro, es una persona que tiene problemas de ira graves, o sea, que tiene explosiones de ira que parecen realmente peligrosos. Pues berrinches de adulto, ¿no? Es como entre una neurosis combinada con una bipolaridad, porque a veces estás muy, 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 muy feliz y a veces estás que te quieres morir y que no sabes qué te está pasando. Y entonces este cambio de emociones en una hora, que a lo mejor a un bipolar le puede durar la depresión 2 semanas y luego 2 semanas de euforia y así, el border lo puede vivir todas las emociones en una hora, ¿no? Ya. Combinado con la neurosis, combinado con este enojo atoradísimo que pues resulta ser una muy mala combinación, ¿no? Realmente, pues eso es el border. El border es esto de no tener límites, de no saber dónde termina y dónde empiezan las cosas. Y cuando no tienes límites puedes elegir cosas que de verdad no te convengan. Y sobre todo desde el enojo, ¿no? Entonces, ese es así como el resumen del resumen de lo que es un border. Tiene muchas características, pero yo creo que esas serían las más potentes, ¿no? Ahora dime, te quitan a tu hijo. Uh-huh. Quiero que te regreses a ese momento. ¿Cómo fue? ¿Estabas en el hospital? ¿Estabas en tu casa? No, el niño ya tenía 1 año 3 meses. Yo ya tenía muchos problemas con el papá. Ya estábamos hablando de separarnos. El papá, la verdad es que era una persona como muy dependiente de sus papás. Entonces llegó un momento en donde dije, híjole, yo trabajo, hago y yo decía, entonces en vez de tener 2 niños, tengo 3. Definitivamente no quiero estar aquí. La verdad es que yo ya traía como una historia de separaciones de otros matrimonios y pues dije, me voy con mis hijos. Pero entonces ahí fue donde no, a mi hijo no te lo llevas. En ese ínter el bebé cae con un rotavirus en el hospital. Y es un rotavirus sumamente pues grave, por así decirlo. O sea, se pone varios días, más de 1 semana en el hospital. Y ellos lo sacan del hospital, básicamente. Yo en ese tiempo tenía una coordinación estatal, trabajaba para la SEP. Y iba en las mañanas a mi trabajo, regresaba y dormía y junto con el papá. A mi hija, que en ese momento tenía 5 años, la mandamos con mis papás, con el paro de que no puedes ver a tu hermanito, es muy contagioso, o sea, mareándomela un poco. Y luego, en una de las veces que regresó al hospital, el niño ya no estaba. Entonces, de ahí, pues ya ahí me tienes yendo a casa de mis ex-suegros. Yo dije, aquí lo van a tener, mi ex-suegro es médico. Entonces, en ese ínter, pues sí, efectivamente tenían al niño, lo tenían con suero ahí adentro de su casa. Y la verdad es que a pesar de que fui y hice mi desmadre, porque sí lo hice, traje a mi amiga abogada y traje a la policía, y entonces mi amiga me dijo, pues pásate por tu hijo. Me acuerdo que los policías me decían, pásate por el niño. Yo fue cuando entré y lo vi ahí todo conectado, canalizado. Y la verdad es que me dio miedo. Dijo, mi ex, el papá de mi hijo, quien ya murió a finales del 2021, él era abogado. Entonces, no pueden entrar, es propiedad privada y ustedes saben que no pueden entrar. Entonces, los policías me decían, pásate y pues si te hace algo, gritas, ¿no? Y entonces sí podemos entrar. Pero la verdad es que cuando vi al niño así dije, no, esto tiene que ser un berrinche, esto va a terminar y la verdad es que hoy por hoy, digo, en algún momento de mi proceso dije, me hubiera pasado. Hoy entiendo por qué pasó como pasó, ¿no? Fue mi gran maestro, la circunstancia, incluidos mis ex-suegros, porque a raíz de todo eso y a raíz de tanto dolor y a raíz de toda esta parte, porque sí, claro que los primeros años los viví como víctima, ¿no? De no soy tan mala persona, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero luego pude empezar a encontrar el regalo. Sí, yo te escucho desde una liberación total, ¿no? Sí. Desde que empezaste con este tema de, si yo me veo desde acá en esta posición en la que estoy hoy,
creo que también hubiera, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, hoy, claro, muchas veces me preguntaban y era, bueno, lloraba, a flor de piel traía ahí el sentimiento, pero hoy por hoy lo veo desde otro lugar. O sea, incluso las cosas no han llegado a la perfección. Mi hijo, curiosamente, la escuela de mi hijo está aquí a 3 cuadras, porque bueno, muchos años después vuelvo a tener contacto con él y pues ahora es un adolescente, acaba de cumplir 14 años el 27 de diciembre. Y pues evidentemente con toda la información que tiene de mí, con todo lo que vivió con su papá, con todo lo que le dicen, con todo, etcétera, pues evidentemente nuestra relación es complicada. Pero al final, hoy estoy completamente segura que solo soy responsable de lo que yo hago y pienso en este momento. Y hoy es, hijo mío, te amo, ahí está tu escuela, hijo mío, aquí estoy. Cuando me quieras, digo, te tocó a ti el día que me pidieron, ¿no? Que de repente recibo mensajes de él muy enojado o que me grita y mi amor, entiendo que te sientas mal, pero yo aquí te quiero, tienes una mamá, ahora que fue el año nuevo, le mandé un mensajito de deseo que tengas un gran año, acuérdate que tienes muchas cosas que agradecer, la vida ya te enseñó que la gente se puede morir en cualquier momento y en este momento tienes una mamá viva y dispuesta. Entonces, sé que con todos los procesos que él trae, pues debe ser complicado y no sé cuántos años me toque, siempre he pensado que este es mi examen de doctorado y estoy segura que lo voy a pasar, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco la historia. Ay, wow, Marce. La verdad es que admiro muchísimo tu fortaleza, tu resiliencia. Y mi misión en esta vida es que las personas se puedan identificar, ¿no? Y que desde ahí, desde la identificación, puedan salir adelante, ¿no? Tener esta transformación. Y por eso te pregunto, Marce, ¿cuáles son esas acciones concretas y específicas que hiciste para salirte de ahí? Obviamente, después de dejar de ser una víctima, ¿no? Exacto. Pues mira, primero tomar la decisión. En esta vida todo parte de una decisión. La cosa es que yo sí te puedo decir que lo primero que hice cuando me sentí en el hoyo completamente, que de verdad sentía que yo sola no podía, yo misma con mis piecitos fui a buscar un psiquiatra, ¿no? En ese momento tenía una amiga que trataba a su hijo con un paidopsiquiatra y esta persona me hizo el paro así de, pues no trato a adultos, pero como está esta situación, le vamos a hacer el paro a esta mujer, ¿no? La verdad es que él fue un ángel, él me dijo, sí, tienes una crisis en este momento, eres borderline y yo, ¿qué es eso, no? Me medio explica y me dice, bueno, además tienes depresión postparto, entonces la combinación no era nada linda, ¿no? Me dijo, entonces en este momento necesitas que a través de la medicación podamos ayudarte a que químicamente funciones y entiendas qué está pasando un poco, pero, y desde ahí creo que empezó mi compromiso, porque me dijo, yo te voy a regalar, me regalaba las consultas, me acuerdo que en ese momento él cobraba, no sé, 1,000 pesos, y yo de verdad traía los 1,000 pesos para pagarle, porque pues evidentemente iba a una consulta, sabía que eso costaba, pero no esperaba que me la fuera a regalar. Me dijo, con lo que traes para pagar me vas a ir a comprar tal medicamento y te lo vas a empezar a tomar ahora y luego lo vamos a tratar de sacar por el Seguro Social, tengo conectes ahí. O sea, de verdad fue un ángel. Un ángel. Un ángel. De hecho, hoy ese psiquiatra está tratando a mi hijo. Yo cuando vuelvo a conectar con él, lo llevo con él y él está pues en este proceso, ¿no? Pero la verdad es que ahí empezó mi decisión cuando me dijo, yo voy a hacer esto por ti, pero es indispensable que asistas a una terapia, no cualquier terapia, tiene que ser cognitivo-conductual, porque tú lo que tienes que aprender es a comportarte y a saber o a pensar diferente para comportarte diferente y entonces puedas percibir la realidad desde otro lugar. Entonces yo no puedo asegurarte que la psicóloga no te vaya a cobrar. Entonces desde ahí dije sí. O sea, si tú me dices que sí, ahorita me estás regalando la consulta y el medicamento con lo que traigo, por supuesto que me comprometo y empezó mi entrenamiento mental con la primer psicóloga que él mismo me recomienda y empiezo a darme cuenta que yo misma me generaba historias. Me acuerdo que tenía que traer un cuaderno, además yo soy escritora, entonces todo el tiempo escribo, pero una de las cosas que traía era, tienes que traer tu cuaderno para cada vez que te hagas historias, no sé, entonces yo iba en el carro manejando y se me metía la señora de, a la anterior yo era de, ¿qué te pasa? O sea, ya sabes, pero pues así como que con este rollo de después cacharme que yo anotaba de pinche vieja, no sé por qué, o sea, ya sabes la señora que pasó, que nunca he visto, que no es ni mi pariente ni nada mío, y luego me daba cuenta que yo me hacía historias en donde realmente yo no sabía qué estaba pasando del otro lado, ¿no?
Estaba suponiendo todas estas cosas que dice, por ejemplo, el libro de los 4 acuerdos. No supongas, yo siempre suponía. Si tú a lo mejor te veía, no sé, te saludaba, Gaby, ¿cómo estás? Pero tú a lo mejor ibas con audífonos y no me veía, uy, no, olvídate. O sea, yo ya hacía toda una historia de, pinche Gaby, seguro aquella vez que nos vimos. Y yo me hacía una historia que no era real. Y esas eran las historias que me estaban consumiendo. Okay. Entonces, tú dices, ¿cuál fue el momento? Pues en el momento que me comprometí con no me quiero volver a sentir así. O sea, necesito que mi vida sea otra cosa porque la verdad es que sí llegué a pensar en momentos de ya me quiero ir de este mundo. O sea, no me fui porque tenía una niña de 5 años que me decía, mami, ¿qué está pasando? Y dije, no la puedo dejar sola. Pero si no hubiera estado Sabi, yo creo que ni me la hubiera pensado, porque no tenía los recursos. Yo quería escapar como había escapado tantas veces, ¿no? De relaciones, de situaciones, nomás decía, a ver, comperos, háganse un lado porque detrás de ustedes hay fila. Pero al final, la que estaba eligiendo todo eso era yo. Entonces, ese fue el comprometerme a que las cosas fueran diferentes. Dije, no sé cómo, no sé cuándo, no sé cuánto me va a costar, no sé cuántos terapeutas voy a tener que ver, pero estoy dispuesta a sentirme de otra manera y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y voilà. Digo, no ha sido sencillo, ha sido un camino de 13 años. A lo mejor de estos 13 años te puedo decir que tengo unos 5 viviendo mucho más consciente y bueno, el último año y medio ha sido... ¿Qué te digo? O sea, la cereza del pastel, he estado teniendo todos estos regalos de cosas que he ido sanando y que ahora sí que vibras y atraes en este universo de atracción y de vibración, atraes lo que eres. Entonces, recuerdo que un día estaba escuchando a Joe Dispenza y decía, si tú quieres atraer al amor de tu vida, te tienes que convertir en el amor de tu vida. Entonces yo pensaba, a ver, ¿cómo me trato a mí? ¿Cuánta paciencia me tengo a mí? ¿Qué tanto me doy a mí tiempo, alimentación? ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto estoy ahí friegue y friegue? Porque ya sabes, digo, ya tengo súper detectada cuál es mi herida y todo, y dentro de mis procesos hay como un crítico interior que siempre está chingue. No, lo puedes hacer mejor. No tomes la siesta, córrele. O sea, esta cosa que a lo mejor ya no tengo ahí a mi mamá, pero ahí sigue esta voz, que de hecho ahora veo a mi mamá, una mujer de 74 años, la persona más amorosa del mundo, y vuelve a hacer lo mismo. Mi mamá no es esa persona que en ese momento era muy rígida, ahora ya pues está viviendo desde otro lugar y al final mucho tiempo siguió esa voz. No eres, o sea, haz más, tú puedes más, muévete. Y es como esta cosa de, por favor, alguien sálveme de mí, ¿no? Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, pero ¿cómo sales? Porque la verdad es que pues a donde vas te llevas, a donde vas te llevas. Entonces, tú te puedes separar de la gente, de las circunstancias y todo, pero si tu mundo emocional interno no cambia, tu infierno va a ser el mismo aunque le cambies de diablo. Nunca te vas a vivir a donde sea. A donde sea, ¿no? Sí, porque no puedes huir de ti. Entonces, pues eso es una elección, es elegir diferente. Seguro te has de estar preguntando qué es esto que llevo puesto y lo que traen mis invitados. Es Healy, la herramienta que transforma tu energía y eleva tu bienestar físico, mental y emocional. ¿Quieres saber más? Comenta este video o mándame un mensaje. No te quedes con la duda. Oigan, disculpen por la interrupción. Marce, estoy muy interesada con esto. Dime, ¿cuáles son esas decisiones, ¿no?, que estás tomando hoy en día para tener la vida que tienes hoy y no la que tuviste? Pues una de ellas te puedo decir que es seguir entrenando mi mente, porque la mente es un perro que ahí tienes y que la mayor parte de la vida está mal educado. Pero tú entrena a un perro y aviéntale un bistec delicioso enfrente de él y le dices que no se mueva y el perro no se mueve. El problema es que nacemos con esta cosa, esta mente que es poderosísima, pero nadie nos dice cómo usarla y entonces imagínate... No viene con manual. Exacto. O sea, imagínate el niño más malcriado que conozcas con una varita mágica, así de toma mi rey, pues ese era yo y esos somos muchos de los que estamos allá afuera, ¿no? Usamos la varita mágica en nuestra contra. Entonces, una de ellas es elegir, saber que absolutamente todo en mi vida es mi responsabilidad. Ay, pero sí hay cosas que no dependen de mí, porque en este juego estamos Dios y yo, el universo y yo, ponle como quieras, pero al final hay cosas que yo puedo elegir en este momento, de si me gritas, pues yo puedo elegir gritarte o pegarte o darme la vuelta.
Y ahí está tu Claro, poder. ahí está mi poder. Tu poder está en elegir qué pones en tu mente. Porque una vez que tú pones algo en tu mente, ya tu poder está plantado en tu jardín poderoso. Porque la gente quiere cambiar el resultado, pero el resultado solo es el resultado del pensamiento. Y ¿sabes, Gaby? El resultado está en el futuro, no en el presente. En el presente solo está tu elección de qué pones acá. Entonces, a veces es complicado porque a veces no se siente bien que te rayen, que te empujen, que de repente vivas situaciones injustas. Yo de pronto me di cuenta, a ver, yo estoy pensando que esto es injusto, pero en realidad es lo que es. O sea, es. No es justo, injusto, o sea, es objetivo. Exacto. Y entonces el punto es, ¿yo cómo voy a reaccionar ante eso que estoy viendo enfrente? Esa es mi elección. Esa es mi responsabilidad y es ahí desde donde decido actuar. Me queda clarísimo que a pesar de 13 años después de este despertar tan abrupto, sigo viviendo consecuencias de elecciones que tomé hace 15, hace 20 años. O sea, definitivamente esas consecuencias van a seguir por generaciones y generaciones y generaciones. ¿Qué puedo hacer yo ahora con la hija que sí vive conmigo? Que de verdad me siento súper orgullosa porque ella se ha aventado todo mi proceso y está como súper comprometida con el suyo, dándose cuenta que de verdad tiene un poder especial. De hecho, se fue este fin de semana a un retiro de jóvenes. Y bueno, me dice, mami, de verdad es lo mejor que has podido hacer por mí, porque de verdad veo las cosas desde otro lugar, pero vuelve a hacer lo mismo. O sea, es que elijo, cuál es la cosa que yo estoy eligiendo que pongo en mi cabeza. O sea, esa es básicamente mi elección primaria. Veo la situación, estoy en la situación y digo, ok, esta situación no me gusta, pero ¿me conviene pensar eso? Sí, ok, lo dejo. Y entonces sigo el curso hasta el resultado. Pero luego digo, híjole, ¿me conviene pensar esto? A ver, si pienso esto, voy a sentir esto. Voy a hacer o dejar de hacer esto y eso me va a llevar a este resultado. ¿De verdad quiero ese resultado? Sí. Y es ahí donde digo, no, ese pensamiento no me gusta. Y así como suena de ridículo, lo tomo, lo agarro y lo mando a chingar a su madre. Y pongo algo que sí me sirva. Es tal cual, es ¿qué voy a poner ahí? Me ayudo de muchas cosas, como tú sabes, soy terapeuta y tengo muchísimas herramientas. En el último año y medio descubrí las frecuencias que me tienen vuelta loca, o sea, en donde de verdad he visto que mis pacientes y mis coaches tienen procesos mucho más acelerados, sin siquiera saber que están siendo atendidos, porque cuando yo trabajo con una persona, primero trabajo en pensamiento y luego ese le lleva a la emoción a la acción, no acción y al resultado, pero las frecuencias trabajan en la emoción. La persona se empieza a sentir bien y no sabe ni por qué, pero cuando tú te sientas bien, piensas bien. Exacto. Y entonces piensas bien, sientes bien, haces bien, resultado bueno. Sí, lo sacas del círculo vicioso al círculo virtuoso. Totalmente, totalmente. Y luego una de las cosas que ocurre es que cuando tú estás con las frecuencias correctas, pues básicamente estás atrayendo cosas que se parecen más a eso. Total. Por eso de que, aunque parezca ridículo quitar un pensamiento que te está viniendo, porque cuando tú tienes un pensamiento ante una circunstancia, ese pensamiento está construido con un marco referencial que tú tienes de toda una vida detrás de ti. O sea, es automático porque así ha sido programado. Entonces, en tu programación saltan las cosas, saltan. Y el punto es que no es lo mismo responder que reaccionar. O sea, si yo reacciono, a lo mejor te aviento al mismo tiempo que tú me dices una mala palabra o me empujas o me gritas, pues a lo mejor mi reacción es aventarte, pero eso es algo que aprendí en el pasado. Claro. Hoy por hoy elijo responder de una forma diferente y decir, ¿qué quiero hacer con esto, no? Como decía Jesús, poner la otra mejilla, ¿qué es lo que quiero realmente? Y ahí es donde está la elección y el cambio total de toda tu vida. Parece sencillo, parece muy sencillo, porque dices, ay, ¿cómo el pensamiento? Pero es que hay que actuar. La acción, sí, pero la acción no llega sin el pensamiento correcto, porque entonces, si tú tienes X pensamiento, la acción siempre va a llegar, pero en relación al pensamiento que elegiste. El pensamiento es primero. Exacto. La cosa es como ponerte en el observador siempre, ¿no? Y con la disposición y conciencia de poder ver. Exacto. Que ahí está lo difícil, ¿no? Lo complicado. Totalmente, ¿no? O sea, reprogramarte a eso que estás tan habituado a estar pensando, es que ni siquiera
tú te levantas en la mañana y tienes los mismos pensamientos que tuviste un día anterior. Claro, y somos una grabadora. ¿sabes? Entonces, como primero darte cuenta que ese programa que traes automático no te está funcionando, Exacto. es como, ok, no me está funcionando, ¿cómo sí? ¿Y Exacto. cómo lo implemento? ¿Cómo lo implementas? Pues Uno nuevo. Pues ¿Tienes acciones concisas y precisas para implementar un nuevo programa? totalmente. Por ejemplo, en el taller de neuroescritura que damos el miércoles pasado, hicimos ese ejercicio. Tomamos una situación, trabajamos en el perdón. Bueno, fue el antepasado, el pasado fue el del perdón, pero en el antepasado tomamos una situación dolorosa, a que fuera. Y entonces narramos cómo se sentía la persona en esa situación. Yo me sentí tal cosa y había ahí ciertos objetivos que poder plasmar en la hoja. Y luego ahora me voy a poner con esta información que tengo de las heridas y de todo, en el lugar de la otra persona y voy a narrar desde cómo la otra persona tomó las elecciones, los pensamientos, o sea, desde dónde viene. ¿Viene de él o viene de algo que aprendió? Wow. Y no sabes lo liberador que es. Es como, wow, o sea, y yo les decía, no se trata de que vayas y digas, ay, no, que me vuelva a pegar, ¿no? O que me vuelva a violar, porque hay gente que ha vivido cosas que de verdad terribles. El punto no es justificar, es entender desde dónde el otro actúa. Entonces, ese ejercicio es uno de los ejercicios que mi pareja y yo hacemos todo el tiempo, ¿no? Algo no nos gusta y es, ok, esta es la situación, esta es la circunstancia. ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Cuál es la emoción? Y siempre llegamos al resultado de que es la herida, nos tocaron la herida que ya sabemos que rige nuestra vida. Entonces, en cuanto damos con eso, decimos, ok, lo que está pasando es que me está doliendo la herida y no es lo que está pasando, es lo que yo estoy interpretando de lo que está pasando. Esa es una de las acciones sumamente concretas que tenemos y que enseñamos a la gente a hacer, a poder ver en 360 toda la escena, no solamente lo que tú estás viviendo, es qué están pensando todos los demás, cómo lo viven los demás, desde dónde lo viven los demás, ¿no? Otra de ellas es, por supuesto, meditar. Todos los días, meditación en la mañana, si se puede también en la noche, pero sí o sí mínimo 10 minutos. La gente, no, es que no sé meditar, es que, bueno, ¿qué piensas que es meditar? Si piensas que es poner la mente en blanco, pues nadie, ¿verdad? Porque el que la pone en blanco ya se murió. Exacto, ¿no? Gracias, sí. Sí, totalmente. Las frecuencias, me conecto todo el tiempo con frecuencias porque sé que elevan como mi manera de ver y de percibir el mundo, me abren a posibilidades. O sea, puedo empezar a ver como, ay, esto no lo vi, ay, es que me marca, y parece casi brujería, pero básicamente así funcionamos, somos un montón todo vibra, la mesa vibra, el agua vibra, tú y yo vibramos, todavía no entendemos por qué el ojo no se te va a la mesa, pero al final, lo entiendas o no, ya es algo que ocurre, ¿no? Sí, 100%, entonces, claro. Sí, descansar, o sea, descansar, darte tiempo. En mi entrenamiento personal de coaching también me acuerdo que yo soy muy de hacer, y una de las cosas que es bien importante es tomar descanso, o sea, mínimo un día o medio día de la semana, o sea, tú elige el día, pero en ese día no teléfono. O sea, de verdad descansar. O sea, darte pues por eso la Biblia dice, ¿no? Que el séptimo día descansó. O sea, la verdad es que el descanso es vital para poder ver las cosas desde otro lugar, porque si no te enrolas y estás como la rata dando vueltas en este círculo y de pronto pierdes la perspectiva. Sí. Te empiezas a comprar todo lo que te dices. No tienes ya ni contacto con la gente que te diga, oye, no, como que estás viendo mal esto, o sea, no, porque no puedo parar. Entonces, esas serían, ahora sí que me agarraste al vuelo, cosas que yo hago para sentirme mejor, para poder mantenerme en las elecciones que suman a mi vida. Y son cosas que genuinamente les recomiendo que hagan. O sea, pónganse en contacto con ustedes mismos, hagan silencio, mediten diario, tengan contacto con frecuencias, o sea, hay programas increíbles, bueno, tú y yo usamos, ya sabes, el Healy maravilloso, o sea, de verdad que me ha cambiado la vida, porque yo ya usaba frecuencias, pero no eran programas específicos, que tuvieran acciones específicas. Entonces, esto es como si literal fueras al nutriólogo y te dijera, te vas a desayunar esta frecuencia, te vas a comer esta y te vas a cenar esta. De manera regular, es un tratamiento que exponencia, si es que esa palabra existe, ahí disculparán, o sea, hace que tu vida sea mucho más exponencial, ¿no? De manera positiva, ¿no? Y además te descansa, que eso te deja ver las cosas desde otro lugar. Entonces, pues... Y que no necesitan ser una Marcela Guerrero
para hacerse conscientes de cada uno de estos Así pasos que fuiste descifrando, ¿no? Porque seguramente mucha gente debe decir, oye, pero ¿y cómo hago eso, no? O sea, ¿cómo puedo ver desde otro lado? Es un tema complejo cuando no tienes terapia, tantos estudios, tanto coach, o sea, traes muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, para mí esta herramienta ha sido muy fácil, Claro. que no tengo ninguno de estos estudios, pero al final del día me llevan a ese estado, ¿no? A vibrar alto, a ser consciente, más consciente. Exacto. Y, eso y es a lo sentirte más padre. bien, Sí, ¿no? a vibrar alto. A vibrar alto. Entonces, bueno, pues yo espero, Marce, que todos aquí estén vibrando súper alto, porque esta fue una sesión muy breve. La verdad es que falta muchísimo para descubrir toda la magia de esta mujer. Y no es magia, es ciencia. ¿Verdad? Y sí. Sí, literal. Marce, muchísimas gracias. Gracias de verdad, a ti. muchísimas gracias. Estuvo súper efectivo, proactivo. Y con acciones como bien específicas. Te agradezco tanto la precisión y te agradezco que tuvieras la apertura de contarnos este parteaguas tan doloroso de tu vida, porque te llevó a ser, ¿verdad? Esta transformación real que eres y este mujerón que eres. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Gaby. nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Aquí nos vemos. Bye. Bye. Un espacio donde la energía y el propósito se convierten en acción.